Muy buenos días, amigos y fieles de la Misión Santa Teresa. Mi nombre es Jorge Cuerno y hoy les presentamos en su primera parte Monseñor Óscar Arnulfo Romero, sacerdote, obispo, profeta, mártir y santo. Con nosotros tenemos al teólogo y miembro de las comunidades eclesiales de base y de la Fundación Hermano Mercedes Ruiz. Él vive en San Salvador y es un teólogo, como ya lo dijimos, autor de varios libros sobre Monseñor Romero. Nos dará a conocer la vida y la obra de San Óscar Romero. También tenemos con nosotros a Marta Vizcarra, miembro de la Iglesia Santa Teresa, y a la vez es que lleva el estandarte, por decirlo así, de Monseñor Óscar Arnulfo Romero dentro de la misma iglesia. Así es que, Marta, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Buen día. Gracias por invitarnos y gracias por dar este espacio para que todos nuestros amigos y amigas que nos miran conozcan un poco sobre la vida de Monseñor Óscar Arnulfo Romero, ahora San Óscar Romero, que realmente para nosotros es una guía, un faro en el camino de las comunidades de base, como ya lo dijo Armando, que él es miembro de ellas, y igualmente pues nosotros nacimos en comunidades eclesiales de base hace muchos años, casi a sus inicios, y hemos perseverado en ese camino y seguimos pues en el camino ahora de dar a conocer la vida y el ejemplo que él nos dio y pues hacerlo conocer a todos niveles. Qué bien, Marta, muchas gracias. Bueno, señor Armando, muy buenos días. ¿Podría entonces tal vez usted, si en mi presentación hubo algo que tendríamos que ajustar? Aquí el público quisiera conocerle a usted, saber de quién van a escuchar hablar de Monseñor Romero. Pues en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy contento, también muy alegre de poder hablar de Monseñor Romero, ¿verdad? Y nuestra experiencia aquí, y felicitarles a ustedes porque allá en Canadá pues siguen difundiendo su espiritualidad, su testimonio, su palabra. Así que en primer lugar, pues gracias por la invitación y felicitaciones. Pues con gusto les comparto un poco de mi experiencia, mi conocimiento de Monseñor Romero. Quiero decirles que yo conocí, podríamos decir, a Monseñor Romero como en 3 etapas, en 3 momentos diferentes de mi vida. Una primera etapa fue conocer a Monseñor Romero sin haberlo encontrado, sin haberlo personalmente saludado. Y eso fue allá en San Miguel, ¿verdad? San Miguel es en la zona oriental del país. Monseñor Romero estuvo ahí más de 20 años como sacerdote, párroco en diversas parroquias. Era entonces el padre Romero. Yo llegué a San Miguel cuando él ya había salido de San Miguel. Lo nombraron obispo auxiliar de San Salvador, y también lo habían nombrado secretario de la conferencia episcopal. Entonces él vino a San Salvador y yo llegué a San Miguel, entonces no tuve la oportunidad de encontrarlo, pero muy curioso, yo llegué al colegio de los hermanos maristas y ahí los hermanos maristas, los padres de familia, los alumnos, gente que yo encontraba en la calle, con frecuencia me hablaban del padre Romero. Que el padre Romero por aquí, que el padre Romero dijo esto, que el padre Romero hacía lo otro, entonces empecé a conocer ahí al padre Romero. Y ustedes me dirán, ¿y qué decía la gente del padre Romero? Pues básicamente decían que era una persona muy buena, ¿verdad? Buena gente, como decimos normalmente aquí en El Salvador, es decir, una persona amable, cariñosa, aunque pues también tenía su carácter, me decían, ¿verdad? Otra característica que yo empecé a descubrir fue que era una persona muy activa. Como les digo, estaba en la radio Chaparrastique, publicaba un boletín del obispado, acompañaba a
Alcohólicos Anónimos, etc. Pues era capellán, también había sido capellán del colegio del Instituto Católico de Oriente en San Miguel. Otra característica que podríamos decir salía a flote ahí en el conversar con la gente, con los hermanos maristas, era que tenía un don especial, el de la palabra, ¿verdad? Era un gran predicador. Todos le reconocían como un hombre sabio que predicaba bonito, hablaba muy bonito. Y ahí pues ese fue el padre Romero que yo empecé a conocer y que me llamó la atención, que tanto hablaban de él y con cariño se expresaban de él. Ya después, ahí mismo en San Miguel, en una ocasión en el colegio, celebraban el Día de la Madre, y entonces los hermanos dijeron, bueno, invitemos a alguien para que venga a celebrar la misa en este día especial de las madres, y pues pensaron en Monseñor Romero. Ya era Monseñor Romero porque ya era obispo de Santiago de María. Lo habían nombrado a él en diciembre de 1974, si no me equivoco. Y entonces ya en el 75, para el Día de la Madre, lo invitaron al colegio, y ahí fue la primera ocasión en la que yo tuve la oportunidad de saludarle, de conocerle, ¿verdad? Después de la misa pasamos al comedor, ahí a un almuerzo, y empecé a encontrarle ya personalmente. También en otra ocasión, estando siempre en Santiago de María, teníamos en el colegio un grupo de scouts, de estos jóvenes exploradores, niños exploradores, y fuimos en un campamento, ahí a las montañas de Santiago de María, ¿verdad? Y el hermano que iba organizando tenía al frente este grupo, dijo, ¿y por qué no invitamos a Monseñor Romero a que vaya a celebrarnos la misa allá a la montaña, a este grupo de muchachos? Yo le dije, no, ¿cómo vas a creer que el obispo va a ir allá a celebrar la misa por unos 4 muchachos que estemos allá? Bueno, era como 20, 25. Pero el hermano lo invitó y Monseñor Romero llegó en su carrito allá de la montaña, ahí estábamos en un campamento y nos celebró la misa. Un recuerdo también inolvidable. Posteriormente, pues ya le nombraron arzobispo de San Salvador, ¿verdad? En 1977. Acabamos de conmemorar ahora el 22 de febrero, ¿verdad? La llegada suya al arzobispado de San Salvador en 1977. Llega entonces al arzobispado de San Salvador en un momento muy difícil para El Salvador, ¿verdad? Que ya había mucho descontento social, los estudiantes, sindicatos, etcétera, por las injusticias que en aquel momento se cometían contra obreros, contra campesinos. Ya empezaban también la represión tremenda del gobierno de aquella época y del ejército de aquel momento, asesinando líderes campesinos, etc. Eso fue en febrero, decíamos, de 1977, 20 o 22 de febrero. 20 días después, el 12 de marzo de 1977, asesinan al padre Rutilio Grande, ¿verdad? Y ese va a ser para Monseñor Romero un gran impacto. Rutilio Grande fue un gran amigo de Monseñor Romero. Hay unas fotos por ahí importantes cuando Monseñor Romero fue consagrado obispo. Quien prepara la ceremonia es el padre Rutilio Grande. El Monseñor Romero le encarga. Y además el padre Rutilio Grande va a ser como el monitor, el monaguillo, podríamos decir, ¿verdad? De aquella ceremonia. Y ahí está en la foto entonces Monseñor Romero siendo consagrado obispo, y está a un lado el padre Rutilio Grande, al otro Monseñor Luis Chávez y González, Monseñor Rivera, el nuncio de aquella época. Esas son fotos bonitas en las que aparece el padre Rutilio Grande. Entonces lo asesinan el 12 de marzo, vamos a conmemorar
ya muy pronto también este aniversario del asesinato del padre Rutilio Grande, ahora ya también beato. Fue asesinado junto a un jovencito, Nelson Rutilio Lemus, y Manuel Solórzano, un anciano, tenía 71 años. Acompañaban al padre con cariño, como muchas veces se acompaña el pueblo a sus sacerdotes, pues en el camino los asesinaron, ¿verdad? Un escuadrón de la muerte. Entonces ahí empieza otra etapa también de Monseñor Romero. Él ya venía en un cambio, cada vez más acercándose a la gente, al pueblo y reconociendo las causas de las injusticias. Entonces comienza esa etapa de Monseñor Romero, que ahora es admirada por todos nosotros, ¿verdad? El gran profeta que denuncia las injusticias, que se convierte en voz de los sin voz, etc. Yo seguía en San Miguel, veníamos algunas personas, o a veces yo solo, veníamos desde San Miguel los domingos a escuchar las homilías, porque sus homilías se convirtieron en el centro de atención de El Salvador en aquel momento y también del mundo. Sus homilías repercutieron en el mundo entero. Por la claridad con la que hablaba, por la espiritualidad con la que se pronunciaba, y entonces era importante escuchar a Monseñor Romero, y veníamos a las homilías. Pero en San Miguel, ante ese giro, podríamos decir, de Monseñor Romero, de un pastor muy tranquilo, de un pastor con una gran espiritualidad, a un pastor con ese don de profecía, el don de la palabra que Dios le había dado, se vuelve ese profeta fuerte, ¿verdad? Ese profeta luminoso, como los del Antiguo Testamento, sin duda, como Jeremías, Isaías, etc. Amós, todos esos profetas que tenemos en la Sagrada Escritura. Entonces, mucha gente en San Miguel, que antes tanto le quería, empiezan a dudar, podríamos decir, de Monseñor Romero, ¿verdad? Empiezan a cuestionarse, ¿y qué pasó con el padre Romero? Nos lo han cambiado, ¿verdad? Este no es el padre Romero que nosotros conocimos. En aquel momento había muchos prejuicios también, tal vez no estábamos totalmente preparados para descubrir que también la Iglesia tiene la doctrina social de la Iglesia, ¿verdad? Y los problemas sociales también le interesan a la Iglesia. Y que Monseñor Romero pues va en su carisma y en su conciencia de pastor, sintiendo la obligación de iluminar. Yo le escribí algunas cartas, o un grupo de allá de San Miguel, de profesores, padres de familia, le escribimos, expresándole solidaridad, que su palabra era muy importante, etc. Y él nos contestó, pues después también con algunas palabritas. Y ahí guardo yo como un tesoro algunas de esas intercambios de correspondencia que tuve con él, ¿verdad? Alguna cartita y alguna postal que él me firmó. Esa fue, y estuve con otros compañeros, profesores, en la última misa de Monseñor Romero el domingo del 23 de marzo. Era una misa importante, la catedral se llenaba, aunque esa misa no fue en la catedral, porque la catedral estaba tomada por unos grupos de movimientos populares, y entonces la misa de ese 23 de marzo de 1980 fue en lo que llamamos la Basílica del Sagrado Corazón, y ahí fue la Eucaristía, pero se llenaba siempre. Los que llegamos un poco tarde, nos tocaba estar de pie 1 hora, hora y media, 2 horas, pero allá estábamos sin cansarnos escuchando a Monseñor Romero. Estaba también se llenaba de periodistas prácticamente de todo el mundo queriendo escuchar a Monseñor Romero y después por las noches sacar algún reportaje en las radios internacionales de onda corta que en aquel tiempo se escuchaban, y era fácil escuchar en cualquier radio, BBC de Londres, Radio Nacional de España,
La Voz de América en Estados Unidos, etcétera, Radio Nederland, tantas radios de onda corta, escuchar fragmentos de las homilías de Monseñor Romero. Estuvimos ahí, esa misa importante, fue aquella Eucaristía en la que Monseñor Romero llega a decir, pues, quiero hacer un llamamiento especial a los hombres del ejército, dice, en especial a las bases, a los soldados, de la policía, de los cuarteles. Les dice, hermanos, son de nuestro mismo pueblo, matan a sus mismos hermanos campesinos, y ante la orden de matar que da un juez, o que da un hombre, un general, un militar, debe de prevalecer la ley de Dios que dice no matar. ¿Verdad? Aquellas palabras fuertes repercutían en nuestros corazones, en nuestras mentes, y eran fuertes aplausos del pueblo como diciéndole, pues sí, Monseñor Romero, ¿verdad? Estamos con usted. Y por eso él continúa diciendo, ningún soldado está obligado a obedecer una orden contra la ley de Dios. Imagínense qué fuerza, ¿verdad?, decir en aquel momento esas palabras. Ya es hora, dice, que escuchen la voz de su conciencia antes que la orden del pecado, ¿verdad? Y exclama, dice, en nombre de Dios, pues, y en nombre de este sufrido pueblo, cuyos lamentos suben hasta el cielo, les ruego, les suplico, les ordeno, en nombre de Dios, cese la represión. Esas palabras, como digo, repercutían en nosotros todavía 45 años o más después, ¿verdad? Todavía siento en mi cuerpo pues como un poco de emoción, ¿verdad? Recordar esas firmes palabras de Monseñor Romero en aquel 23 de marzo de 1980. Esas palabras, podríamos decir, colmaron. Yo quisiera hacer un llamamiento de manera especial a los hombres del ejército y en concreto a las bases de la Guardia Nacional, de la policía, de los cuarteles. Hermanos, son de nuestro mismo pueblo, matan a sus mismos hermanos campesinos y ante una orden de matar que dé un hombre, debe de prevalecer la ley de Dios que dice no matar. Ningún soldado está obligado a obedecer una orden contra la ley de Dios, una ley inmoral. Nadie tiene que cumplirla. Esas palabras, podríamos decir, colmaron. Ya pusieron en marcha, un plan que traían desde hacía tiempo de asesinar a Monseñor Romero. Y el día siguiente, 24 de marzo de 1980, le asesinan precisamente en el momento en el que Monseñor celebraba la Eucaristía. En una pequeña capilla del Hospitalito La Divina Providencia, le llamamos acá, es un hospitalito para cancerosos en donde Monseñor Romero vivía. Monseñor Romero ha leído el Salmo, si el Señor es mi pastor, nada me falta, aunque vaya por sendas oscuras, nada temo, ¿verdad? Ese Salmo precioso. Ha leído también el pasaje evangélico, aquel que dice, si el grano de trigo no muere, no puede dar mucho fruto, sin saber que el grano de trigo segundos después iba a ser. Se van al estacionamiento del Camino Real, ahí llega el capitán Ávila y también llega el equipo de seguridad de Mario Molina, que es quien va a poner el tirador. Ahí se coordinan, el tirador se sube al famoso Volkswagen rojo, manejado por Amado Garay, el chofer, y se van a las 6 de la tarde, emprenden el camino hacia el Hospitalito. Detrás viene Capitán Sarabia, Fernando Sagrera y Gabriel Montenegro, ¿no? Llegan a la puerta de la iglesia, Monseñor está terminando su homilía, el tirador le ordena al chofer que se baje y haga como que está arreglando el carro. El carro está estacionado justo en la puerta de la capilla del Hospitalito.
Ahí el tirador saca el rifle y le mete un solo balazo absolutamente limpio y claro, que atraviesa todo el pasillo central de la iglesia desde afuera y le cae en el pecho. Monseñor está en el altar cerrando la homilía. Esta tierra del hambre, yo vi pasar a un viajero, humilde, manso y sincero, valientemente profeta, que se enfrentó a los tiranos para acusarles el crimen de asesinar a su hermano, para defender a los ricos. Podrán matar al profeta, pero su voz de justicia no, y le encontrarán el silencio, pero la historia no callará, y le encontrarán el silencio, pero la historia no callará. Evangelio en la mano, Monseñor Romero quiso hacer justicia y la hizo, pero no gustó al villano, porque su voz fue el aliento que defendió al campesino, iluminando el camino, la libertad de este pueblo. Podrán matar al profeta, pero su voz de justicia no, y le impondrán el silencio, pero la historia no callará, y le impondrán el silencio, pero la historia no callará. Fue querer que los obreros comieran, que un Padre Nuestro tuviera para rezarlo comiendo. Cuando Dios no hace justicia, porque no entienden los ricos, de los pobres sale el grito que aprendieron del profeta. Matar al profeta, pero su voz de justicia no, y le impondrán el silencio, pero la historia no callará, y le impondrán el silencio, pero la historia no callará. Muerte no es coincidencia, deben temblar los tiranos, son ellos los que en sus manos llevan la mancha del crimen, y toda la oligarquía, torpes de tanta demencia, han firmado su sentencia, comienza ya su agonía. Podrán matar al profeta, pero su voz de justicia no, y le impondrán el silencio, pero la historia no cae.
Agradecemos a Armando Márquez por su bella vivencia y narrativa sobre la vida de San Monseñor Óscar Arnulfo Romero, como también a Marta Vizcarra por su participación a esta emisión de evangelización. Y a todos ustedes, nuestra auditoría, esperamos que haya sido de su interés y que les haya agradado. Les invitamos a que estén pendientes a nuestra segunda parte de Romero de América, Romero del Mundo. Gracias y feliz tarde.